para los que se perdieron la sesión pasada, bueno, es un reposo, es una empresa, es una empresa que se dedica a prestar espacio de máquina y, digamos, de una manera más genérica. Open Processing es un espacio, más bien es un servidor en donde te permiten correr códigos muy específicos de P5, mientras que este es un espacio de máquina que te permite hacer aplicaciones. Y básicamente, desde el momento en el cual nosotros podemos importar estas dos librerías, las librerías de sonido y la librería de P5, en una página de Internet común y corriente, ¿sí? Entonces, básicamente aquí están los archivos con los que estamos trabajando, aquí podemos ir viendo los códigos que estamos trabajando y aquí podemos ver el resultado si nos interesa verlo en la misma pantalla, cosas que a veces son convenientes y a veces no. Y después aquí podemos ver en la sección de consola, podemos ver la parte de la consola. Y nosotros básicamente con lo que vamos a estar trabajando es con el script en donde estamos viendo que ya hay dos personas conectadas. Conforme se vayan conectando, creo que yo les tengo que dar autorización para que puedan ir editando esta página, ¿no? Y bueno, la semana pasada se nos fue haciendo el ejercicio de todo este tema de las interpolaciones o más bien de las rampas con las cuales vamos a poder estar generando los cambios de frecuencia y para ello, pues ya habíamos visto todo el tema de un par de cosas. Algunos de ustedes creo que Diego había intentado o había empezado a hacer un botón para poder iniciar esta aplicación. Entonces ya nosotros pusimos un pequeño botón. Ahorita no estamos preocupados por hacer las cosas que se vean así, toda la parte digamos, con la que estamos acostumbrados a trabajar en una página, no la estamos aplicando ahorita. Así que pusimos un botón de lo más genérico posible, simplemente para ver cómo podíamos prenderlo y apagarlo, ¿sí? Entonces aquí al prenderlo es cuando nos permite hacer unos dibujos. Ya habíamos visto que ya no podemos dibujar hacia la izquierda, vimos cómo haberlo resuelto y tenemos la posibilidad de prenderlo y de apagarlo. Y corriendo en la última sesión, en los últimos minutos de la clase pasada, lo que vimos fue, bueno, no es cierto, habíamos visto que teníamos un pequeño error y los dejé haciendo una micromodificación. ¿Tuvieron la oportunidad de investigar el pequeño error en el que nos encontrábamos y solucionarlo? Yo no, pues yo tuve que ver la grabación porque no estuve en la clase pasada, Ajá. entonces pues realmente llegué como hasta la hora y 10 y pues ya de ahí para allá ya no pude ver la otra parte. Ok, la sección en donde teníamos donde estaba eso, donde tenía que estar, en la sección de, dejen veo, em, no lo encuentro. Aquí, en la sección en la cual terminábamos de quitar el mouse, ¿sí? Nos encontrábamos con que no lográbamos ver justamente nuestro arreglo. Acuérdense que nosotros en la versión que hemos estado trabajando tenemos un arreglo que se llama composición, que tiene a un conjunto de gestos y que cada gesto tiene a un trazo y que el trazo es un arreglo de puntos, ¿no? Eso es con lo que habíamos estado trabajando y en esta ocasión, simplemente por simplicidad o porque hacia allá se fue la exploración que estamos haciendo, decidieron o propusieron ustedes tener un arreglo que se llamaba composición T y uno que se llamaba composición F. La composición T es un arreglo de tiempos y la composición F es un arreglo de frecuencias. Cuando nosotros dibujamos en el mouse, ahorita no vamos a poderlo hacer porque está apagado, ¿no? Aquí está apagado. Pero cuando dibujamos en el mouse, que esto está prendido, ¿sí? Y está prendido, y nosotros dibujamos un trazo. Cuando soltamos el mouse, ¿sí? Inmediatamente cuando soltamos el mouse, esta función le voy a apagar, ¿eh? Se llama a cabo. La función mouse release es la que se lleva a cabo. Y aquí tenemos un ciclo, for, que empieza acá y termina acá, lo cual va a ser lo siguiente. Si nosotros ya soltamos el mouse, quiere decir que el gesto actual, ¿sí? Que ya terminamos con el gesto actual y que tenemos, ¿se acuerdan de esa analogía que habíamos puesto en la cual habíamos dicho que gesto actual es una variable que se va cambiando de referencia? Era como decir estudiante y hay una cola de estudiantes, entonces digo, pasa un estudiante y es como una manera genérica de hablar con el mismo identificador
a objetos diferentes. Así que en ese momento, Eunice entra al salón y le digo, estudiante, ¿cómo le fue hoy? Bla, 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 bla. Muchas gracias, estudiante. Puede retirarse. Es un profesor de los años 60. Y entonces, bueno, siguiente estudiante. Y pasa Diego y le digo, estudiante, ¿cómo le fue hoy? Muchas gracias. Hasta luego, estudiante. Y luego, siguiente estudiante. Y pasa Miguel y le digo, estudiante, trajo la tarea. Hasta luego, estudiante. Estoy utilizando un nombre para objetos que han estado cambiando a lo largo del tiempo. Eso pasó aquí. Nosotros tenemos una variable que se llama gesto actual. Y gesto actual, cuando presionamos el mouse, en la sección en donde está el mouse press de aquí, en mouse press de aquí, cuando presionamos el mouse press, hacemos que esa variable, gesto estudiante, en nuestra analogía el estudiante, gesto actual, es un nuevo gesto. Y gesto actual va a ser ese objeto hasta que no cambiemos por un nuevo gesto actual, el cual quiere decir cuando volvamos a presionar el mouse. Pero por la pura física de la realidad, nosotros no podemos presionar un botón que ya está siendo presionado. Por tanto, presionamos el botón, en ese momento tenemos un gesto que se llama gesto actual, va a ser referencia a ese objeto, y cuando quitamos el mouse, gesto actual sigue siendo ese objeto, porque no va a cambiar hasta que se vuelva a presionar el mouse, ¿sí? Así que al terminar el gesto de dibujar y quitar el dedo del mouse, todavía tenemos referencia al objeto, no tenemos un nuevo gesto, pero ya se acabó de poner información en el mismo. Así que es un buen momento para decirle, ahora sí, recorre de gesto actual, acuérdense que gesto actual es una clase, ¿sí? Y acuérdense que esa clase tiene un elemento que se llama trazo, ¿sí? Este que se llama trazo, es decir, cada gesto está constituido por una cosa que se llama trazo que empieza siendo un arreglo vacío, ¿sí? Así que si nosotros aquí le decimos, ok, a este gesto actual, en cuanto quité el dedo, ¿sí? En cuanto quité el dedo, por favor haz un for que empiece en 0 y que lo haga gesto actual en el que estamos trabajando, punto trazo, ¿sí? Nuestro arreglo donde van a ir puntos, cantidad de puntos. Nosotros al final de la clase pasada decidimos ponerle puntos a esto para que viéramos en dónde están los puntos que constituyen, ¿sí? Los puntos que constituyen a nuestro gesto. Una vez más, nada más como recordatorio, podemos recordar que esto, aunque parezca una línea continua, no es una línea, sino es una colección de líneas rectas, ¿sí? Una colección de líneas rectas que están siendo unidas y que son nuestros puntos, ¿no? Entonces aquí están nuestros puntos, nuestros puntos, nuestros puntos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, ¿cuántos puntos hacen un trazo? Y luego le decimos, una nueva X va a ser pixel a tiempo del gesto actual punto trazo punto y punto X. Es decir, danos el tiempo. Acuérdense que pixel a tiempo era una función que nos permitía simplemente, no, esa la hicimos la semana pasada, ya teníamos tiempo a pixel y ahora tenemos un pixel a tiempo. Y pixel a tiempo lo que va a hacer es que va a convertir estos píxeles, este pixel 0, este pixel 100, o no sé cuánto mida esta pantalla realmente, pero pues digamos que esta pantalla mide, digamos que mide 500 píxeles, ¿sí? Estos 500 píxeles se tienen que convertir en tiempo, digamos en, no me acuerdo cuánto dura nuestra pieza, pero creo que dura 3 minutos, digámoslo como ejemplo. Por tanto, se tiene que convertir en 180 segundos, ¿sí? Píxel a tiempo es una función que recibe que recibe un píxel y que devuelve su relación en tiempo, ¿no? También lo habíamos visto la semana pasada. De forma tal que lo que tenemos en la línea 112 en ese momento es un valor de tiempo. Y lo ponemos en una variable, ¿sí? Que se llama composición tiempo push nueva X. Bueno, pues ya la tenemos ahí. Y luego, ustedes también la semana pasada hicieron algo muy chévere, muy a todo dar, que fue de la misma manera en la cual tenemos el tiempo, cada uno de estos puntos necesitamos saber su frecuencia. Y también se les ocurrió muy sabiamente que para tener escala logarítmica una escala logarítmica de la frecuencia, podíamos aprovechar que ya tenían una manera de convertir MIDI a frecuencia. Es decir, que convertimos esto en números que fueran, digamos, de 20 a 120 o algo así. ¿Qué es lo que hace este map? Que dice, dame la posición en Y
y conviértela en algo que vaya de 0 a la cantidad de píxeles que tienes de alto, ¿sí? Esto sería segundo y tercer parámetros de la función map, y mapéalo a algo, y esto está invertido. Estaba invertido, también lo habíamos visto, para ya darle la vuelta al sistema de coordenadas gráfico, y por tanto empezamos de 100 a 20. Aquí vamos a tener un número decimal que representa, ¿sí? Digamos por aquí, pues por aquí va a estar más o menos el 60. Y ahora este, o el 60.22, lo que sea, ¿no? Lo vamos a convertir en frecuencia, que es la parte que tenemos aquí. Por tanto, ya tenemos una frecuencia y un tiempo en el que sucedió algo, tiempo y frecuencia de un punto, pero como estamos en un for, vamos a estar sacando tiempo frecuencia de este punto, 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 tiempo frecuencia de este punto. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo en for. ¿De cuál? Del último trazo dibujado. Es decir, cuando yo dibujo un trazo, quito el dedo del mouse y en ese momento voy a construir tiempo, frecuencia, 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 tiempo, frecuencia. Cada tiempo y cada frecuencia se van a ir se van a ir agregando a este arreglo que estaba aquí, ¿no? Y luego simplemente los estamos visualizando aquí, ¿cierto? Este ejercicio que hicimos era solo para ver que nuestra lógica funcionara. Aquí tenemos un par de cosas importantes que tienen que ver con que composición T y composición F deberían idealmente de limpiarse, cosa que creo que no está sucediendo, porque composición T y composición F hasta el momento van a estar agregando, sí, efectivamente. Ojo con eso, no sé si lo están viendo del código que tenemos, pero esto es solo un primer paso, ¿sí? Que hay que tener cuidado porque va a ir agregándolo. Pero, ¿qué era lo que queríamos hacer al final? Voy a dibujar rápido un trazo. Ay, perdón. Voy a ponerle toca. Voy a dibujar un trazo rápido. Listo. Y aquí está lo que queríamos ver, ¿sí? Aquí está justamente, ¿sí? Lo que queríamos ver. Por un lado estamos viendo, ¿sí? 3, 4, estos son los tiempos y estas son las frecuencias. No entiendo por qué se imprimió 2 veces. ¿Alguien alcanza a ver por qué se imprimió? Solo hicimos un trazo, ¿cierto? Tiempo, frecuencia, tiempo. No. ¿Alguien alcanza a ver por qué se imprimieron tantas cosas vacías? Voy a recorrer el código que tenemos buscando los console, separe console, no sé qué. Qué interesante. ¿Alguien alcanza a ver? ¿No es eso de la línea 108 y 109? Sí, justo, estas son las que queremos ver. Queremos ver T y F, ¿sí? Sin embargo, imprimió un montonal. A ver, voy a volver a correr. Ahí está limpio, ¿no? Le voy a poner tocar. ¿Por qué en tocar imprime 2? Qué raro. No entiendo por qué cuando le ponemos tocar, imprime los arreglos vacíos. Ah, porque el mouse fue quitado. Este mouse, hubo un mouse release de cualquier manera. ¿Sí? Ok, ahí está el arreglo vacío y luego hago, listo. Ah, claro, y al apagarlo, lo volvemos a generar. ¿Sí? Es por eso que se está imprimiendo 2 veces. ¿Ok? Ya quedó claro. Cuando le pico el botón, se llama mouse release. Hay que tener cuidado y luego nos preocupamos por eso. En fin, ¿cuántos puntos están grabados? Están grabados, probablemente aquí son 2, ¿no? 1, 2, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Y aquí tenemos en la parte de abajo, ¿sí? Vámonos a nuestros códigos. Aquí tenemos 8 puntos seguramente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ah, hay 11 puntos. Eso quiere decir que a lo mejor aquí hay más de 2, ¿ok?
Y si nuestra composición completa dura, no sé, creo que dura 2 minutos, ¿sí? El primer punto empieza en el segundo 6, el segundo en el segundo 7, en el segundo 13, 23, 35, 47, 58, 65, 69, 69 y 70 y algo, ¿sí? Entonces, sí, son todos conscientes de que aquí estamos imprimiendo el arreglo de tiempos, ¿no? Y luego aquí abajo, aquí en esta sección, ups, perdón. Aquí estamos imprimiendo, ¿sí? El arreglo de frecuencias. El primer punto está en la frecuencia 1757, el otro en la misma frecuencia, ¿ok? El otro en 1657, 1422, 1164, 942, 700, ¿no? 655, 610, 602, y esto está peligroso, 3054. Es decir, aquí arriba, como este era el 1000, y aquí utilizamos, entonces hay que tener cuidado de ese pequeño detalle que vamos a tener que solucionar, pero ahorita no me preocupa, ¿sí? Ok, pues entonces vamos bien. Todo esto, recordemos, es para hacer una versión en la cual tengamos una sola sinusoidal que lo toque, ¿cierto? ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Esto nos sirvió de repaso? Sí, lo que a mí me queda duda es por qué se agrega ese último 3000 si ya no es parte del arreglo de gesto actual. En teoría. Porque como no hemos quitado, como no hemos, ¿en dónde? Porque en la sección de aquí, ¿dónde se están agregando los puntos? Los puntos se están agregando si esto está funcionando, ¿sí? ¿Está de acuerdo? Ujú. Este draw está funcionando. Todavía, mientras aquí estamos dibujando, ahí está prendido, ¿no? Ahí dibujamos, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? Sí. Quito el dedo. Voy y apago, ¿ok? Y como piqué ese botón, se agregó un punto más. Es decir, pareciera ser, y vamos, de hecho vamos a verlo, si el mouse release, ¿sí? Vamos aquí en el mouse release, vamos a ponerle aquí console.log, se quitó dedo, ¿ok? Y el único problema de aquí es que mira, se quitó dedo. ¿Estás viendo cómo se está llamando se quitó dedo? Es decir, estoy afuera del canvas y aún así se llamó se quitó dedo. ¿Sí me explico? Sí, sí. Y es un problema, ¿no? Se quitó dedo. Entonces, como se quitó dedo, quiere decir que mouse release, ¿sí? Quiere decir que mouse release se está ejecutando aunque estemos aquí, y lo cual también quiere decir, ¿sí? Que este draw sí está agregando este punto aunque estemos ahí afuera. Ah, ya, justo eso era. Sí, Entonces, eso básicamente, último. aquí tenemos que hacer algo así como si el mouse, en draw is mouse is press, ¿sí? Y aquí, ¿qué haríamos para garantizar que solo funcione cuando estamos allá adentro? Es decir, no queremos que agregue nada cuando no estamos en el canvas, ¿sí? ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Sí, estoy explicando correctamente el problema. Sí. Si yo dibujo aquí y quito el dedo aquí afuera, es más, ahí yo creo que va a seguir dibujando cosas que no debe de estar dibujando. ¿Sí? Ahí están. Todo esto no debería de estar siendo dibujado. Todos esos puntos no deberían de existir. ¿Cómo es posible que yo esté dibujando afuera de la hoja?
Una pregunta, ¿y no sería posible pronto delimitar la parte en donde se dibuja? Sí, exactamente. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok. Básicamente en todos los lugares donde hay selección de mouse, vamos a tenerle que decir si estás siendo presionado y estás adentro del canvas. Ese concepto de y estás adentro de la hoja, ¿cómo lo vamos a representar numéricamente? Era con el doble I, bueno, como esta I, ay, no me acuerdo cómo se llama. El and. Ajá, Si el mouse está siendo presionado y ¿qué cosa? Muy bien, ok, y así podemos concatenar is, ¿no? Es decir, si tengo, ¿se acuerdan de si tengo dinero y está lloviendo, me voy en camión? Tiene que cumplirse las dos cosas para que yo gaste mi dinero camión, si no me voy a ir caminando. Y, ¿no? es que no me acuerdo cómo le pusimos si hate y wait o, Ah, muy o buena pregunta. Muy buena pregunta. Ahorita la variable está funcionando con window width y window height. ¿Ok? ok. Entonces, ¿quién es quien tiene que estar adentro del canvas? Mouse pressed. No, mouse press es un booleano que te va a decir si está siendo presionado. Más bien, ¿en dónde está el mouse, no? Y mouse Y, Sí, Diego, estás bien. Solo que no sé si tenías apagado tu micrófono cuando empezaste a hablar. Solo oí y mouse Y. no, es que me quedé pensando, pero sí nada más dije mouse Y. Ah, mouse Y es un número, así que esto, un número. Y no podemos poner, bueno, podemos poner ahí un número. Mouse Y es mayor Ajá. a, es que no sé cuánto se está robando del botón, es que por eso Ah, ya no quise, mayor a 0. o sea, el espacio que está ocupando el prende, el botón de prende y es todo eso, esos arreglos que están por encima. Están en eh, números negativos de la Y. Sí, cosa curiosa, pero están en números ok. negativos de la Y. ¿Eso cómo lo sabes? Ya por callo. Ah, sí, por callo. De hecho, no lo sé de cierto, pero si no, no estaría funcionando. No podría, a menos que esa es de las incomodidades. Ahorita lo vamos a revisar en la versión de acá. ¿Sí? Ok, ok. Porque puede ser que este programa trate de hacer chiquita la pantalla y nos esté moviendo las cosas, ¿sí? Pero aún así, pues tiene que ser mayor que 0, porque ahí está nuestro canvas, ¿sí? Si no, sí serían números negativos. Tienes razón. Creo que son números negativos. Pero nos faltan muchas más condiciones que revisar. Eso solo estaría que estás arriba de aquí. Ahí ya revisaste que no le haga caso a esta sección. Faltan más cosas. Pues no sería que sea menor a Windows Width y Windows. Exactamente, que mouse Y sea menor que window, no, que el alto del canvas, ¿no? High, ¿sí? Ujú. Muy bien, ahora ya también checamos no pasarnos de aquí. Nos falta Pues no sería también mouse X, exactamente, mouse X que width, o sea que sea menor a Windows Width y sea mayor que 0. exactamente, menor que width, ¿ok? Entonces, ahora una cosa importante es esto de aquí, ¿sí? Esto de aquí, como también lo vamos a tener que estar checando en el mouse release, porque el mouse release está activándose aunque estemos fuera del canvas, ¿sí? Y no queremos que pase ahí tampoco. Así que también tenemos que ponerlo aquí.
Si bla, 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 todo este bla, 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 ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Es tan largo y lo vamos a tener en dos lugares que les propongo que hagamos una pequeña función, ¿sí? Que se llame is inside canvas, o bueno, dentro de canvas, estamos escribiendo en español, ¿no? Dentro está, o está dentro de canvas, ¿sí? Que vamos a poner si esto, ¿ok? Si mouse Y es mayor que 0 y mouse Y es menor que height y mouse X es mayor que 0 y mouse Y es menor que height, ¿sí? Entonces regresa true, ¿cierto? De lo contrario, regresa false. Así que esta función está dentro de Canvas, ¿sí? Ya es una función que va a devolver falso o verdadero si está dentro de Canvas. Por tanto, la podemos poner aquí adentro, ¿sí? ¿Sí me siguieron? Sí. Sí, sí. Simplemente para hacerlo un poquito más elegante y poder reutilizarla también aquí adentro. En todos los lugares en donde había temas de mouse. Si está dentro de Canvas, si no, no tiene por qué andar generando gestos. Si está dentro de Canvas, ¿no? Entonces, haz esto. Y lo mismo en el mouse release. Si está dentro de Canvas, ¿no? Haz esto. Lo dejamos elegante. Y teóricamente, ahora hay que ver si es cierto lo que estamos diciendo del Canvas de aquí, ¿sí? Entonces ya, si yo le pongo toca, se quitó dedo, sí, se quitó dedo porque eso está fuera del if, pero ya no imprimió consola, ¿ok? Yo dibujo, apago y ya no volvió a escribir el arreglo. Ahora sí ya nada más tenemos nuestro gesto grandote y ahí está. Tiempos y frecuencias y luego se quitó dedo, se paró, ¿sí? Sí, ya solucionamos ese pequeño error. Vientos. Hugo, eso quiere decir que en la línea número... Ah, ya se me perdió dónde estaba. En la línea número 40 también podríamos sintetizarla en la 39 con otro i, ¿no? La línea número 40. Ah, qué bonito lo que estás diciendo. Si el mouse está presionado y dentro de Canvas esto, y mouse X es mayor que último punto, entonces sí, esto es cierto. ¿Lo puedes hacer? Claro. Y creo que no, sí, y ahora hay que quitar quitaste una llave, entonces esta llave creo que es de arriba, por tanto hay que chutarse una llave, ¿no? École. Vientos. Sí, ahí está. Ahora, estas cosas a veces como se empiezan a volver muy largas, no pasa nada y las podemos dejar acá, ¿no? A ver si lo respeta este. Sí, sí lo respeto. Ahí está, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ah, ojo, se nos está yendo un paréntesis del if. Ya. Ok. Y de todos modos, creo que todo tiene que funcionar igualito, ¿no? Toco, escribe, apaga, prende, apaga. Todavía no hemos resuelto el tema porque el reloj sigue andando. ¿Se acuerdan que si yo le pongo prende va a brincar a donde estemos en ese momento en el tiempo, ¿no? Eso lo vamos a arreglar, pero terminemos el tema de la zonificación, ¿sí? Bueno, vamos bien. ¿Todos bien? ¿Todos atentos? Sí. Ok, aquí hay un tema importante. No vale la pena chutarnos bueno, zonificar
Ok, ese es un zonificar, ¿no? Sí, esta es una versión zonificar. Y ahora tenemos que hacer una siguiente versión que sea zonificar 2. Ujú. Solo por una razón de simplificar el problema, vamos a hacer que zonificar 2 se empiece a generar cuando se le pone play desde el principio, ¿sí? Solo, bueno, no sé, ahorita tenemos que ver cómo vamos a hacer ese tema. No va a ser nada sencillo. Ok, ya tenemos el arreglo, ya tenemos aquí el arreglo de tiempo y frecuencia, pero del último gesto, ¿sí? Lo habíamos hecho ahí solamente para ver que funcionaba nuestro pequeño algoritmito este de convertir píxeles en arreglos de tiempo-frecuencia. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sin embargo, tenemos que hacer eso con toda la composición. Tenemos que hacer eso con toda la composición. ¿Cómo hacemos esto? Una opción hubiera sido que en el lugar en donde estamos agregando nuestros puntos tiempo-frecuencias de aquí, en nuestro nuevo punto, también agreguemos ya nuestros tiempo-frecuencia, es decir, que lo estemos agregando aquí, conforme vamos dibujando lo va haciendo. Sin embargo, eso nos generaría un problema, y es que se quedaría grabada la relación tiempo-frecuencia, aunque sería elegante que nosotros, si cambiamos después en el futuro el rango de frecuencias o el tiempo de la composición, se actualizara. Ya, estos son micro detalles en los cuales no sería muy importante poner atención ahorita, pero pues los estamos viendo, que son situaciones que se van a dar en el futuro. Así que sigámonos ahorita como estamos, ¿no? ¿Qué les parece? Nos seguimos como vamos, y sin embargo aquí ya vimos que esto funciona para para el último gesto, pero tenemos que irlos agregando a algún lugar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Que esto funcionó para el último gesto trazado, pero eso lo tenemos que agregar en algún lugar. Así que este que se llamaba composición tiempo-frecuencia, ¿qué les parece si lo cambiamos a gesto? Solamente para no hacernos bolas con el nombre de las variables, porque nuestra variable composición integra gestos. Así que más bien a este le vamos a llamar último, así como gesto actual, le vamos a llamar gesto actual en tiempo. ¿Les parece bien? ¿Sí entienden por qué estamos haciendo esto? Y gesto actual en frecuencia, ¿sí? Y probablemente nos va a convenir también entonces tener una variable que se va a llamar composición TF de tiempo-frecuencia, que va a ser una composición vacía. ¿Sí ven hacia dónde va esta lógica? Me quedó claro el cambio de nombres de los gestos, pero la segunda composición, ¿para qué es? ¿Para zonificar? Ah, No no, entendí. para ir guardando todos los gestos. Nosotros tenemos que convertir en tiempo-frecuencia todos los gestos generados. Ya, Esto que habíamos hecho era solamente para el último, pero nosotros necesitamos todos. ¿Sí? sí. Ok, entonces este es gesto actual T y este es gesto actual F. Sí, ¿no? Y eso quiere decir que gesto actual T se tiene que limpiar cada que empiece. Gesto actual T va a ser igual a un nuevo arreglo y gesto actual F va a ser igual a un nuevo arreglo. Van a empezar vacíos, se van a rellenar con ese gesto terminado. No nos preocupamos por la velocidad en la que esto se va a hacer porque se va a hacer en millonésimas de segundo, ¿no? Ok, tiempo, frecuencia. Y además de estarlo viendo, ahora sí, en la composición tiempo-frecuencia, le vamos a agregar, ¿sí? Le vamos a agregar, y aquí tenemos que pensar, un arreglo que va a tener gesto actual tiempo y gesto actual frecuencia. Claro. ¿Por qué no fuimos por ahí? Pues porque somos humanos y no hemos sido muy consistentes, pero tenemos que pensar una cosa importante en lo que acaba de suceder si decidimos que lo vamos a grabar de esa manera. Nosotros tenemos un objeto que se llama composición, ¿sí?
que es igual a un arreglo vacío. Cada que una persona llega y hace un trazo, ¿sí? En cuanto empieza a hacer un trazo, se genera adentro de composición un nuevo elemento de tipo ¿qué? Punto. No. En términos de la composición, en donde empezamos a guardar los puntos. Gesto. Un gesto. Que internamente tiene adentro una cosa que es ¿qué? Trazo. Un arreglo, exactamente, un arreglo vacío que se llama trazo. Cada que movemos el mouse, se genera un nuevo ¿qué? Punto. Exactamente, un nuevo punto, porque nosotros inventamos el concepto de gesto e inventamos el concepto de punto. En las clases los inventamos. Inventamos el concepto de punto y los puntos adentro que tienen XY. una X y una Y. Es decir, que a la composición al final de la historia es un arreglo de gestos, es decir, que con el paso del tiempo esto se va a convertir en un arreglo de gesto, 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 etcétera. Y adentro de cada uno de estos gestos hay un objeto de tipo trazo que está hecho adentro de punto, 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 etcétera. ¿Sí me siguen, verdad? Y que adentro de aquí hay una X y una Y, una X y una Y, una X y una Y. Esta fue una arquitectura, si ven, sí se alcanza a ver hasta donde dibujé, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, esa fue una arquitectura que muy elegante porque estábamos preocupados, ¿sí? En aprender el tema de las clases. Pero ahora corrimos un poquito más y porque estábamos preocupados por otros temas, decidimos que composición, tiempo, frecuencia, y no nos pusimos tan elegantes con las clases. Esto es igual a un arreglo, pero este está muy feo porque es un arreglo de arreglos, ¿sí? De arreglos, ¿sí? De así, sí, creo que es así, ¿no? Entonces, este de aquí es el gesto 1. Este de aquí es el gesto 2. Y este de aquí es el gesto 3. Pero cada gesto está hecho de 2 arreglos, en donde aquí tenemos los tiempos T1, T2, T3, y aquí la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Igual aquí, esto es un arreglo, cada gesto es un arreglo de 2 arreglos, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Se parece un poco a esto que decías de anidar, em, sí, ¿no? Anidar funciones, que ya no, que justo los separábamos, empezamos a separarlos con variables, ¿no? Pero se ve un poco eso de que empiezas a poner funciones dentro de funciones dentro de funciones. Aquí más bien lo que estamos poniendo es arreglos dentro de arreglos dentro de arreglos. A nivel de organización de las ideas, esto que habíamos hecho al principio es mucho más claro. Tenemos una composición que está hecha de gestos, que tienen trazos, que tienen puntos, que tienen X y Y. Esto es como en nuestra mente muy claro, ¿no? Tenemos un tren que tiene vagones, que tiene llantas, que tiene tornillos. Es mucho más claro. A diferencia de esto, en donde tenemos una colección de números que tienen aquí, ¿sí? Ahí, esto era más bien que tiene, otra vez, esto está muy feo, pero no es, esto está muy feo porque estos son un arreglo, ¿sí? Que tiene arreglos, que tiene pares de arreglos, que tienen números, ¿sí? Sí vamos bien. Entonces, un gesto es un arreglo que tiene 2 arreglos siempre, uno para los tiempos y uno para las frecuencias. ¿Sí? Ujú. Entonces viene un tema, viene aquí algo importante, que es
nos ponemos a reestructurar todo nuestro concepto de gesto actual T, gesto actual F, para tener una relación similar a este que estábamos manejando, o nos ponemos agresivos simplemente para ver que hay dos maneras de pensar la información, ¿sí? Hay dos maneras distintas en nuestra mente de ordenar la información. Ambas son funcionales. Y es lo mismo, es como si tenemos mi ejemplo no es el mejor, pero es como si tienes una biblioteca ordenada por autores y otra persona ordena su biblioteca por tamaño de libros. Bueno, mientras seas consistente y mientras haya una razón por la cual ordenaste de una u otra manera tu información, está bien. Y aquí simplemente por práctica estamos combinando las dos lógicas, lo cual es peligroso a nivel de por qué lo estamos haciendo. Pero es útil a nivel de sufrir como en un gimnasio para que nos duela el cerebro. Nada más lo estamos haciendo para eso. ¿Sí? No tiene ninguna otra razón. Y eso es lo que me gustaría que quedara muy claro. No hay una razón lógica por la cual estamos organizando nuestras informaciones con dos criterios distintos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, si ustedes dicen, oye, no, pero ¿para qué sufrir? ¿Para qué hacernos bolas? Ponemos reversa y reestructuramos nuestros gestos actuales. ¿Sí? A mí me gustaría dejarlo así solo como ejercicio. Después vemos si vale la pena arreglarlo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces ahora, en algún momento tenemos que arrancar nuestra composición. ¿Sí? Una cosa que va a ser interesante y creo que vamos a hacer ahorita solo como experimento, solo para simplificar nuestro proceso. Ojo, solo para simplificar nuestro proceso, ¿sí? Va a ser generar un nuevo botón, ¿sí? Solo para poder ver las cosas rápido. Vamos a generar un nuevo botón que se llama, vaya a ser tocar composición, tocar pieza, ¿sí? Y este se llamaba toca, a este le vamos a llamar toca versión 2. ¿Reproduce? ¿Perdón? ¿Reproduce? Si quieres, sí. Vamos a llamar a este reproduce. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Este que se llama toca pieza versión 2, le vamos a llamar aquí. ¿Sí? Si nosotros lo corremos, ahora tenemos dos botones. ¿Cierto? Este reproduce. Necesitamos la función. ¿Se acuerdan cómo activábamos un botón? Simplemente tenemos que definir la función toca pieza versión 2 en algún lado de nuestra composición, ¿sí? En algún lado de nuestra composición. Seguramente antes de las clases o... sí, aquí vamos a hacerlo aquí. Bueno, no, cerca de donde estaba Sonificar, ¿no? Sonificar es la versión 1 en la cual se están haciendo conjuntos de sinusoidales y toca versión 2, ¿sí? Toca versión 2. Es una función, ¿sí? Que va a hacer lo siguiente. Va a generar tantos osciladores. Uy, esto está creciendo mucho más rápido de lo que yo querría, ¿sí? Vamos a tener que terminar el ejercicio y probablemente poner reversa e irnos a cosas menos imbricadas, porque me da la sensación de que a mí se me está saliendo de control y estamos haciendo cosas muy rápido que probablemente no se están entendiendo, ¿sí? Les pido de favor que me frenen si de repente están pasando ese tipo de cosas. Pero me gustaría oír las dos versiones, ¿sí? Nosotros ya tenemos que en la variable, ¿cómo se llama esta variable? Composición, tiempo, frecuencia, ¿sí? Composición, tiempo, frecuencia. ¿Qué contiene composición, tiempo, frecuencia? ¿Quién puede recordar o describir en función de lo que vimos en los últimos 5 minutos qué cosa es composición, tiempo, frecuencia? Pues ahorita un arreglo vacío.
Bueno, ahorita sí, pero si yo le pongo tocar y me pongo a dibujar aquí 1, sopas, 2, Un arreglo de gestos. esa, Bueno, sí, pensé, aquí tenemos un error porque le cambiamos el nombre a esto y ya nos dio errores de que composición T no existía. Era gesto actual T y gesto actual F. Listo, volvemos a correr. Si yo le pongo toca y dibujo aquí, ¿no? Y ahí tenemos 2, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué hay en composición TF? ¿Es un arreglo de qué? Lo dijeron bien. Creo que Eunice. gestos. Ok, es un arreglo de gestos. Por tanto, si queremos hacer algo con todos los gestos, ¿qué necesitamos hacer? Si quisiéramos recorrer todos los gestos, ¿qué podríamos hacer? Una función. La función ya está definida aquí. Un for. Exactamente. Un for, me voy a robar eso porque siempre me va a aflojar escribir el for, bla, 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 bla. Pero lo que le vamos a decir es, para una variable i, mientras que i sea menor a, ¿se dan cuenta que a qué? ¿Sí? A composición, tiempo, frecuencia. Lento, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Por tanto, composición, tiempo, frecuencia, índice i, nos va a dar primero el primer gesto y luego el segundo gesto y luego el tercer gesto, ¿cierto? Sí. Ahora bien, ese gesto está hecho de ¿cuántas cosas? De trazos que a su vez están hechos de puntos. No, eso no. Composición TF decidimos que no iba a ser así. Composición sí está hecho de gestos que a su vez tienen trazos. Composición sí va grabando internamente, ¿sí? Composición sí va grabando trazos, pero composición TF, ¿sí? Composición TF no va grabando trazos, va grabando arreglos. ¿De qué? De tiempo, frecuencia. Exactamente. Es decir, que ¿cómo podríamos agarrar la colección de tiempos? Nada más. A lo mejor esto no lo hemos visto a detalle. Y punto X. No, más bien en el arreglo 0 están los tiempos. ¿Sí? Y en el segundo arreglo están las frecuencias. El punto X era en el otro caso, ¿no? En el otro caso, porque teníamos clases que tenían puntos que tenían X. ¿Sí? Por eso le dije, vamos a estar pensando de dos maneras muy distintas nuestra información. ¿Sí? Este es un arreglo, cada gesto, de hecho cada gesto TF, llamémosle para diferenciarlos, acuérdense que aquí habíamos visto. Ahora nuestra composición TF es lo rojo, que es un arreglo de gestos, ¿no? Este es gesto 1, este es gesto 2 y este es gesto 3. Voy a volverlo a hacer. Tenemos composición tiempo-frecuencia es igual a un arreglo que tiene arreglos. Cada uno de estos arreglos, este es el arreglo 0, el arreglo 1 y el arreglo 2, constituye un gesto. E internamente tienen solamente dos arreglos, ¿sí? Uno para los tiempos y otro para las frecuencias. Uno para los tiempos y otro para las frecuencias. Este es el 0 y este es el índice 1. Este es el 0 y este es el índice 1. Y este es el 0 y este es el índice 1.
no habíamos trabajado mucho con arreglos de arreglos. Nosotros ya sabíamos que una caja podía tener, o más bien, podía tener, ¿sí? Colecciones de números, ¿no? O voy a volver al típico edades, ¿no? Que ya habíamos hecho hace ya varias semanas. Diego, ¿cuántos años tienes? 29. 29. Eunice, 33. 33. Miguel, 29. 29. Y Regina, 26. 26. ¿Ok? ¿Están de acuerdo en que aquí tenemos edades? Es un arreglo sencillo con 1, 2, 3 y 4 elementos. ¿Cómo puedo agarrar el tercer elemento de aquí? Edades, corchete cuadrado 2. Exactamente. Recordando que edades 2 nos va a devolver, este es índice 0, índice 1, índice 2, nos está haciendo referencia a este espacio. Eso, claro, ¿no? Ahora, 29, 33, 29, 26. Ay, se me van a, voy a borrarlos, me van a tener que volver a decir. Ahora bien, yo puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Yo puedo poner ahora sí, ahora puedo poner alumnes. Alumnes va a ser un arreglo, ¿sí? Pero ahora, Diego, ¿tu edad otra vez? 29. 29. ¿Y tu altura? Buena pregunta. No, 1,70 ponle. 1,70. ¿Sí? Eunice, edad y altura. 33, unos 54. ¿Ok? Miguel, 29 y 1,63. y Regina, 26 y 1,48. 26 y 1,48. ¿Cuántos elementos? Pongan atención con la pregunta. ¿Cuántos elementos tiene nuestra variable alumnos? 4. Exactamente. ¿De qué tipo? De tipo arreglo. Exactamente. Ya no son números. Lo que haya dentro del arreglo alumnes ya no son números. Son arreglos. ¿Ok? Es muy distinto tener guardado dinero a tener guardado cajas con dinero. ¿Sí? ¿Cómo puedo obtener yo la edad de, ¿quién era la edad de Miguel? El peso de Miguel. Digo, no el peso, la altura de Miguel, perdón. Yo quiero la altura de Miguel es igual a alumnes. ¿Alumnes qué? Corchete Corchete. cuadrado 2. Y cierras. Y luego corchete cuadrado 1. Exactamente. Entonces, la manera de poder llegar a un número en específico de un arreglo de arreglos es a través de decirle, primero vete al 2, 0, 1, 2, del más grandote, ya estoy localizado aquí, y de ahí localízame el 1, 0, 1, ¿sí? Y me localiza este de aquí. ¿Queda claro? Sí. Bueno, entonces nosotros lo que hicimos en el ejercicio o en la manera en la cual decidimos codificar nuestros gestos, tiempo, frecuencias, fue a través de ¿me pueden decir si esta línea la ven, la que acabo de pintar? Creo que no. ¿Esta? Sí. Sí, Sí, ¿Esta? también. ¿Esta? Sí. Ok, Sí. entonces tengo más o menos como un rango de acá para acá, ¿no? ¿Esta? Sí. También. Ok, bueno, entonces, ¿y esta? No, Creo que ya no. ¿Esta? sí, Esa es así, sí. ese es el límite inferior. Sí. Ok, perfecto. Ok, entonces, nosotros decidimos que nuestra composición tiempo-frecuencia es igual a un arreglo. Pues solo voy a poner 3 gestos, ¿ok? Voy a poner solamente 3 gestos, así que aquí va la coma y aquí va la coma. Que está hecho de arreglos, ¿sí? ¿Están de acuerdo? De arreglos, no sé si ayuda más o menos, de arreglos tiempo, tiempo
tiempo, frecuencia, frecuencia, frecuencia. Digamos que cada gesto, ¿sí? Está hecho de 6 números, ¿ok? Para fines prácticos les voy a poner 9, 8, 7, 6 y 5, ¿sí? Y este va a ser 13, 12, 11, 10. Y este va a ser 99, 98, 97, 96. Y los tiempos, esos eran tiempos y estos son frecuencias, ¿no? Esto es 1, 2, no, quiero mejor 4, 3, 2, 1. Y este es 9, 8, 7, 6. Y este es 11, 10, 9 y 8. ¿Ok? Al final, en esa cosa, cuando nosotros quitamos el mouse, generamos un arreglo de tiempos, generamos un arreglo de frecuencias. Espero no borrar, eso está aquí. Cuando nosotros quitamos el mouse quitado, ¿sí? Hacemos unos arreglos vacíos, recorremos la cantidad de puntos que haya en el último trazo, los convertimos en tiempo y lo agregamos a tiempo, lo convertimos en frecuencia y lo agregamos a frecuencia, ¿sí? Y después, ya que está constituido ese arreglo completo de números, esto es importante, a lo mejor esto no fue muy claro, no puedo dibujar porque se me va a borrar el dibujo anterior. Esto de aquí le estamos agregando a la composición tiempo-frecuencia. ¿Ven este corchetito de aquí y este corchetito de acá? Estamos encapsulando en un arreglo, perdón, esto lo hice demasiado rápido, debí de haber sido mucho más lento en esa explicación. Estamos encapsulando, ¿sí? En ese arreglo, al arreglo de gesto actual tiempo y gesto actual frecuencia. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Este hecho de haber encapsulado con este corchete y este corchete fue decirle, en un arreglo, pon mis dos arreglos. Es decir, esos corchetes que acabamos de ver en el código son estos de aquí. Y estos son los que se constituyeron de haberlos generado, ¿sí? Cuando hacemos el for que acaban ustedes de escribir, lo que estamos haciendo es recorriendo. Recorre primero este de acá y 0. Luego recorre este y luego recorre este, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo en la sección en la cual ustedes ahora están trabajando de la tocar la pieza 2. Este for de aquí, ¿sí? De decirle, cuando sea una I, composición, tiempo, frecuencia, length, eso va a estar dado por cuántos de estos tenemos. De estos completos de acá, de este 0, de este de acá y de este de acá. Por tanto, cuando le ponemos composición, tiempo, frecuencia, índice y esto de acá, esta sección de acá, ¿sí? Estamos agarrando el primer gesto, luego el segundo gesto y luego el tercer gesto, ¿sí? Adentro del for estamos diciéndole esta y está cambiando, primero es 0, por tanto vamos a este, cuando vale 0 agarramos este arreglo, cuando vale 1 agarramos este arreglo y cuando vale 2 agarramos este arreglo. Pero después, ¿qué hay ahí adentro de ese arreglo? Hay dos arreglos, así como teníamos edad, altura, edad, altura, edad, altura. Ahora tenemos arreglo de tiempos, arreglo de frecuencias, arreglo de tiempos, arreglo de frecuencias. De forma tal que con ese 0 agarramos el arreglo de tiempos y con este 1 agarramos el arreglo de frecuencias. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Mucho más feo que nuestras hermosas clases que habíamos hecho, ¿no? Pero en algunas situaciones vale la pena. Ahorita nos vamos a ir por ahí solo como ejercicio. ¿Cómo le hacemos para recorrer entonces todos los puntos? Aquí hay una cosa muy importante. Se asume que la cantidad de tiempos y la cantidad de frecuencias es la misma. Si no, no nos va a funcionar lo que estamos haciendo. Pero sabemos que es la misma. Porque fueron agregados aquí abajo, ¿sí? Fueron agregados aquí.
gesto y gesto. Así que no hay pierde. Esos arreglos, como duran lo mismo, podemos hacer una cosa interesante, que es, ¿cómo podemos ahora recorrer todos los tiempo-frecuencia de cada gesto? Ahora sí, los valores de cada tiempo-frecuencia. Aquí estamos recorriendo los gestos, ¿no? Con esto podemos tener acceso a los gestos. Olvidémonos de esto por un momento. Ya, ahí está el gesto. De hecho, podríamos poner ahora gesto temporal es igual a de mi composición, dame un gesto temporal. Ahora, ¿cómo puedo yo recorrer los valores de esos dos arreglos simultáneamente? Tal vez lo voy a hacer yo, ¿sí? Voy a agarrar otro for, ¿sí? Por flojera voy a hacer copy and paste, pero ahora no puede llamarse i porque entonces tendría un conflicto en las variables. A este lo voy a llamar j, ¿sí? Y a este le voy a poner composición, tiempo, frecuencia. Y aquí puedo agarrar ya sea los tiempos o las frecuencias. ¿Están de acuerdo? Sabemos que gesto TM está hecho de dos partes. De esta parte y de esta parte y que miden lo mismo. Así que podemos agarrar cualquiera de ellas. ¿Sí? ¿Sí vieron eso? Ahí estás agarrando, ¿por qué estás agarrando ahí el tiempo si está dentro del for? O sea, digamos como del... Sí, o sea, dentro de las cualidades del for. No entendí qué quiere decir con cualidades. O sea, como los parámetros que dan, que hacen el for. ¿Por qué mencionabas que lo estás agarrando si o sea, que si tienen el mismo, tanto el arreglo de frecuencias como el de tiempo, tienen la misma longitud, ¿por qué pones dentro de ese for de la línea 88 ese corchete 0? Ah, porque si yo le pusiera esto, me diría 2. ¿De qué tamaño es gesto TM? Si gesto TM es un único gesto, composición TF es una colección de gestos. Así que si yo agarro esta variable TM es igual a, te das cuenta que aquí vamos, como estamos adentro de un for, primero vamos a agarrar el gesto 1, luego el gesto 2, luego el gesto 3. ¿Sí? Sí. Este for nos permite recorrer gestos. Así que vamos a ir y vamos a agarrar primero este gesto, luego este gesto y luego este gesto. ¿Sí? Eso es lo que estamos con gesto TM. Pero si yo le preguntara, oye, ¿cuánto mides gesto TM.length? ¿Qué nos va a dar siempre? En el ejercicio de los alumnos que tenían Sí, edad, ya. 29 años, 170. Luego, edad, 33 años, 142. Y luego edad, 27 años, 151, por ejemplo. ¿De qué tamaño es este arreglo? ¿De qué tamaño es este elemento? Es 2. Nos va a decir, es un arreglo que tiene 2 elementos. ¿De qué tamaño es este arreglo? 2 elementos. ¿De qué tamaño es este arreglo? 2 elementos. Lo mismo está pasando en nuestra estructura que tenemos aquí arriba. Si nosotros le decimos, ¿de qué tamaño es ese gesto? ¿Sí? Nos va a decir que es de 2. En cambio, si le digo, ¿de qué tamaño es lo que está el índice 0 de ese arreglo de 2 elementos? Ahora sí me va a decir 0, 1, 2, 3. Me va a decir, no, pues este es de 4. Y este es de 16 puntos. Y este es de 22 puntos. O lo que sea, ¿no? ¿Sí me explicó? Ya entiendo, sí. ¿Seguros? Sí. De forma tal que ahora sí, el variable tiempo temporal, ¿cómo puedo agarrar ahora sí los valores frecuencia
temporal es igual a qué. ¿Cómo puedo agarrar yo todos? Aquí estamos yendo uno por uno a los valores, uno por uno a los valores de cada gesto de la composición. ¿Cómo puedo yo obtenerlos? Que esta línea 8592 es compleja. No habíamos visto una cosa así de imbricada. Y justamente empezamos a ver las clases para evitarnos ese proceso. La otra manera que hicimos de tenerlo ordenadito por gestos y por puntos nos permitió ahorrarnos algo que era bastante rebuscado. Digo, ya en términos reales es muy común encontrarse este tipo de pensamientos, pero está bonito verlo ahorita. Ahora sí, ¿cómo obtenemos el tiempo y la frecuencia del primer punto del primer punto del primer gesto? Vámonos acá, nada más a la sección de acá, antes de irnos allá, ¿sí? Díganme por favor, ¿cómo llego yo a agarrar el segundo, este 8 que está aquí? ¿Cómo puedo yo obtener este 8 que está aquí? Composición, tiempo, frecuencia. Así como hace rato. Corchetes Ajá. cuadrados 1. Luego, ajá, exacto, también otro 1. Ok, ya estamos aquí, ya estamos a este nivel. Y uno, ¿no? También. ¿Sí? Qué bueno, qué pésimo ejemplo. Sí, efectivamente. 1, 1, 1. Con este 1 nos referimos a esta sección. Con este siguiente 1 nos referimos a esta sección. Y con este 1 nos referimos a este elemento. ¿Sí? ¿Cómo podemos llegar, por ejemplo, al 98? ¿Sí? Al 98 de aquí. Se abre corchete. Sí, Dos. sí, diga. 2. 0, 2, 0, 1. 1. 0. 1. Perfecto. A esta altura, es como cebollas, ¿no? A esta altura nos estamos refiriendo a este elemento, ¿no? Luego, a esta altura nos estamos refiriendo a este elemento. ¿Sí? Y luego, a esta altura nos estamos refiriendo a este elemento. ¿Sí? Sí. ¿Todos claro, Miguel? Sí. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces son como hijos de hijos de hijos, o dedo, mano, brazo, ¿no? Sí, sí, son cosas que están adentro de cosas que están adentro de cosas, ¿sí? Entonces, entendido eso, aquí ya estamos recorriendo, solamente que nuestros números, que ustedes cómodamente dijeron 1, 2, 0 o 2, 1, 0, ahora son variables que están cambiando. Ahora es una I y ahora es una J, ¿sí? ¿Cómo agarramos el tiempo? Corchetes cuadrados y Exactamente, composición, tiempo cuadrado y luego J. no. Ah, cierto. Luego 0 Muy bien, y luego J. perfecto. ¿Ok? Horrible, ¿no? Pero funcional. ¿Y este sería qué? 1. 1. Exactamente. Entonces, en este momento de la historia, tenemos
tiempo y frecuencia de un punto, luego del siguiente, luego del siguiente y luego del siguiente. Cuando se acaba este for porque se acabaron los puntos de un gesto, nos vamos al siguiente gesto, ¿sí? Entonces aquí vimos, en las primeras clases habíamos visto fors anidados que muy hermosamente habíamos visto gráficamente para hacer cuadrículas, ¿se acuerdan? Por ejemplo, que habíamos hecho cuadriculitas y ejemplos así. Pero bueno, el tiempo pasa y cada vez nos volvemos más sofisticados. Aquí ya tenemos los tiempos y las frecuencias de cada uno de esos elementos. Complicado, pero funcional, ¿sí? Ahora aquí hay que tener cuidado porque vamos a tener que recorrer esto igual. Vamos a tener que recorrerlo de donde estás al siguiente punto, de donde estás al siguiente punto, de donde estás al siguiente punto. Por tanto, bueno, no, ahorita vemos esto. No sé si tenemos que ir a un -1 para que el último punto no se haga, ¿sí? Sí, me da la impresión de esto. Ahora, ya nada más vámonos a los temas de sonido. Los temas de sonido, así como en la sonificación teníamos un oscilador, ¿sí? De forma sinusoidal. Aquí vamos a generar un oscilador, ¿sí? Y lo vamos a empezar con volumen 0 y lo vamos a arrancar inmediatamente y después se va a parar. Aquí. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué estábamos haciendo en esta pequeña sección de aquí. Ay, perdón. Este código podría ser que estuviéramos regresando a él, así que lo voy a salvar para poder tener. Supongo que ya quedó. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, nada más como un recordatorio de lo que nos permitía hacer esta pequeña sección de aquí era, genérame un oscilador, ¿sí? Que empiece en volumen de 0, que empiece a sonar, aunque como tiene volumen de 0 no va a sonar. Después construye una rampa para que suba el volumen a 0.1, esto es tiempo, esto es el tiempo, empezó en volumen 0, sube a 0.1 en 0.05 milisegundos, ¿sí? Y después vete a 0, ¿sí? En 0.1 milisegundos, habiéndote esperado 0.05. Entonces me esperé 0.05 y después lo bajo. Es decir, se tardó 0.1 en subir a 0.1 de volumen y luego inmediatamente después le dijiste y ahora vete a 0 de donde estés, vete a 0 de donde estés en 0.1 segundos, es decir que de aquí a acá tenemos 0.1, pero espérate 0.5. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que había tardándose la etapa en subirse? Y entonces empieza a bajar. De hecho, no es cierto este 0.5, ¿eh? Se tardó. Vamos a corregir ciertas cosas. Vamos a revisar aquí. Esto es, ¿a qué valor quieres llegar? ¿Cuánto te tienes que tardar? ¿A qué valor quieres llegar? ¿Cuánto te tienes que tardar? ¿Y cuánto te vas a esperar antes de empezar? ¿Sí? Aquí lo que le estamos diciendo, creo que lo habíamos hecho mal la otra vez, es entonces, empiezas en 0, esto es tiempo, y esta es amplitud. Que solo para visualizarlo, voy a asumir que esto es 0.2, y por tanto es 0.1. Y esto es un segundo completo, es decir, un segundo completo, ¿sí? Tal vez un segundo completo fue demasiado, olvídenlo. Esto es una décima de segundo, es 0.1 de segundo. Empieza en 0. ¿Por qué? Porque en la línea 76 le estamos diciendo, empieza en 0. Ve a 0.1 en 0.05. Voy a 0.1 en 0.05 de segundo. ¿Sí? Y luego ve a 0, ¿sí? En 0.1 de segundos, pero espérate 0.05. Es decir, que ahora se tarda 0.1 de segundo, ¿sí? Pero se esperó esta cantidad de tiempo. ¿Sí? ¿Sí ven cómo se construyó una subida y luego una bajada?
¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser interesante porque va a ser una lógica similar, pero en vez de estar modificando los tiempos con las amplitudes, lo vamos a estar haciendo con las frecuencias, ¿sí? Con las frecuencias. Vamos a ver cómo nos va entonces con esto. Para empezar, para cada gesto solo va a haber un oscilador, ¿verdad? Para cada gesto solo va a haber un oscilador. Así que aquí se va a construir un oscilador, ¿sí? Un oscilador, ¿sí? Al cual le vamos a poner una amplitud y lo vamos a prender. Bueno, no, todavía no lo vamos a poder prender. Bueno, sí tenemos que prenderlo en una frecuencia en específico, ¿sí? Así que no importa. Lo vamos a empezar en 0.1 de volumen, ¿sí? Esa es la amplitud. ¿Y dónde se establecía su frecuencia? Supongo que... ¡Oh! Nosotros a esto nunca le tuvimos que cambiar la frecuencia, ¿cierto? No. Porque se la establecimos en la entrada, ¿sí? Ah, bueno, aquí está la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es... ¿La primera frecuencia cuál es? Es I, era tiempo-frecuencia, ¿no? Así que ahí está la frecuencia inicial de cada gesto, ¿no? ¿Sí fueron grabados en tiempo-frecuencia o frecuencia-tiempo? Sí, tiempo-frecuencia, aquí está. Primero el tiempo y después la frecuencia. Por tanto, aquí está la primera frecuencia de ese gesto, ¿no? Sí, ¿no? La primera frecuencia de ese gesto. Sí. Ahora, ¿cuándo tiene que empezar? Esto va a ser un problema también. Esta versión va a estar estática. Esta versión, toca pieza versión 2, es estática. ¿Cuándo tiene que empezar? El gesto no empieza. Vean el dibujo que tenemos aquí. Este gesto sí empieza casi al principio de la pieza, pero este de acá no empieza ahí, ¿sí? Empieza retardado un momento después. Así que el start, podemos decirle que empiece ¿en qué? En composición TF y 0, ¿no? Exactamente, 0, 0. Ahí va a empezar, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿no? Sí. Uchas, esto se está poniendo más complicado de lo que parecía al principio. Podemos regresar después a ejercicios, como les digo, menos imbricados de ser necesario. Ahora bien, ya que nos fuimos a esa frecuencia, ¿sí? Ya que nos fuimos a esa frecuencia, tenemos que decirle que se vaya a una nueva frecuencia, que haga una rampa. Ahí vamos a tener que ver esta librería para ver el tema de cómo se hacían las rampas. Me estoy yendo aquí a la librería, me estoy yendo aquí al API, me estoy yendo aquí al oscilador, ¿no? Que era el que generaba una, y tiene una serie de métodos, como por ejemplo, ¿sí? Aquí están por ejemplo, el de frecuencia, ¿no? A que de hecho hay que tener cuidado porque creo que era frequency. ¿Ok? Es frequency, ¿ok? Entonces, ok, esto de aquí es frequency, ¿no? Y esa frecuencia es una señal. Y como señal, ¿sí? Como señal, podemos decirle una serie de cosas. Por ejemplo, ramp to. Aquí está, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente qué cosas nos podría servir. Hay uno que dice línea ramp, una rampa, ¿sí? Una rampa lineal A. Esto está interesante. Esta es una línea ramp to value at time. Esto también puede ser útil, ¿sí? Vamos a ver. Aquí hay uno que es curvo, que puede ser más útil porque nosotros estamos trabajando cuestiones logarítmicas, ¿cierto? Set value curve at time. Esto también está interesante. Exponential rhyme,
una exponential ramp 2. Este también está interesante, ¿sí? Exponential ramp 2. Y después value at tal. Vamos a ver cuál de estas nos puede servir, ¿no? Por ejemplo, exponential ramp to value at. Agenda o coordina un cambio exponencial continuo en el parámetro del previous schedule parameter value to the given value, del valor previamente agendado, ¿sí? Al nuevo parámetro dado. Es decir, aquí tenemos una señal. La señal le dice set value at time 1,0.1, ¿sí? Es decir, quiere decir que lo va a poner en 1, en punto 1, y después una rampa exponencial en donde dice valor y tiempo, ¿sí? Valor y tiempo. Me da la impresión de que algo de este estilo es lo que necesitamos, ¿sí? Vamos a ver si algo así es lo que necesitáramos. Nosotros necesitamos decirle en qué momento, ¿no? Y en qué valor. Eso quiere decir que a lo mejor podemos ponerle al oscilador su frequency, si era como se escribe frequency, su frequency, su frequency de aquí, punto, construye una rampa exponencial y ve al valor. ¿A qué valor? Al f temporal, ¿sí? ¿En qué momento en el tiempo? En el tiempo, en este tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Ahora, vamos a ver si esto es real. Vamos a empezar, hay errores. Ah, ¿alguien me puede decir dónde está este error? Falta que cierre el for, ¿no? Exactamente, solo cerré un for. Entonces este ya cierra este for, cierra este for, mientras que este llave cierra esta llave y esta llave cierra esta función, ¿no? Entonces, si yo, bueno, esto está rarísimo, pero no importa. Si yo dibujo un gesto y lo apago y ahora le pongo reproduce, ¡chin! Bueno, nos dijo, no puedo leer las propiedades de indefinido. Exponential ramp to value at frequency. Interesante. ¿Por qué no? ¿Por qué nos dio un error? Oscillator, sí. Ah, no, sí, aquí está la variable oscilador, es nuevo oscilador, al cual tiene una amplitud, la cual empieza, ¿no? Y la cual al oscilador frequency exponential ramp. Y algo. Ok, entonces después de haber investigado unas cosas, vimos, ¿sí? Que por un error de mi parte estábamos trabajando con unas referencias de una librería que no es la que estamos utilizando. Hay muchas librerías para hacer las cosas y que era a través de OffFrec la manera en la cual podíamos generar la oscilación, ¿sí? Y aquí le estamos diciendo al oscilador, vete a esta frecuencia, ¿sí? Solamente que los datos que tenemos aquí son de ejemplo. Estos son los que tienen que cambiar, ¿sí? Estos son los ejemplos que tienen que cambiar. Me gustaría que durante la semana, si pueden, ¿sí? Arreglen esta línea de código, la línea 94, para que funcione, ¿sí? Para que funcione correctamente. Porque ahorita, si nosotros le hacemos así, ¿sí? Tenemos estos puntos y estamos yendo de una manera no apropiada a esto. Van a tener que pensar muy bien qué quiere decir la T, tiempo, frecuencia, porque me da la impresión de que van a tener que estar restando, ¿sí? Los puntos tiempo, frecuencia están salvando cuándo, mientras que aquí está diciendo cuánto se tiene que tardar. Así que se tiene que tardar el valor menos lo que ya lleva de la composición. ¿Sí? Eso está un poco feo. El valor menos lo que ya lleva de la composición. Y eso se va a tener que construir aquí. ¿Sí? Ojo con el concepto de tiempo
y el de duración. Porque nosotros aquí en tiempo frecuencia tenemos el tiempo, mientras que aquí lo que se está esperando es la duración entre puntos, ¿sí? Estamos cerca, muy cerca de llegar, ¿sí? Muy cerca. Yo creo que ya la próxima clase terminaríamos. Si llegan con esto funcionando, sería muy interesante para poderlo ver. Ahora, solo por una razón pedagógica, es que nosotros, es hasta que le picas reproducir que empieza la composición, ¿sí? Y eso es importante. Ya no se puede mover, no está asociada con el tiempo, ¿sí? No está asociada con el tiempo. Aquí hay cosas interesantes. Este oscilador con posición 1, vamos a ver qué pasa si nosotros le ponemos toca y le empezamos hasta acá, ¿sí? Lo voy a apagar y le pongo reproduce. 1, 2, 3. 1, 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos, 5, y no estamos oyendo nada. ¿Por qué? Porque el gesto está empezando bastante tarde con respecto a la composición. Si esto dura 3 minutos, si aquí estamos, si la composición dura 3 minutos, a la mitad estamos al minuto y medio, lo cual que estamos aquí como a los 45 segundos. Teóricamente esto ya va a empezar, ya va a empezar, pero todavía no empieza, ojo con esto. Entonces estamos en esta pausa, ¿sí? Y todavía no llega, ya llegó, ¿ok? Entonces, el punto de partida sí está funcionando. El punto de partida sí está funcionando. Lo que no está funcionando es las rampas que se tienen que estar generando aquí. Ojo con eso, ojo también si tienen que empezar en el punto 0, a lo mejor tienen que empezar en el siguiente punto, etcétera, etcétera. Este tipo de juegos son los que estaría bonito que empezaran ustedes a revisar. ¿Sí? ¿Les parece bien? Sí. Ok. Sí, todo claro. Sí. Ojalá que sí le puedan dedicar ahí, intentar ir avanzando. Me gustaría mucho ver que entre semana pueden dedicar un poco de tiempo y ver que tengan esto funcionando. ¿Sí? Sirve que además es la mejor manera de aprender es haciéndolo ustedes. ¿Sí? Vale. De Ok. acuerdo. Bien, entonces espero que les haya gustado la clase y nos vemos el próximo miércoles.